Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes cada día. Comenzamos en Guatemala, donde hoy asume Alejandro Giammattei como nuevo presidente de esa nación centroamericana. Entre los retos del centro derechista está el combate a la pobreza, la inseguridad, la corrupción. 50 delegaciones internacionales integradas por cancilleres, embajadores, diputados, así como la presencia de 11 presidentes y jefes de Estado, asisten a esta toma de posesión. En las últimas horas, Giammattei hizo una grave denuncia. Reveló que pandilleros en prisión habían ordenado asesinarle durante el acto de investidura, por lo cual se ha reforzado la seguridad. Un amparo que de forma preventiva, concreto y al mismo tiempo muy propio, con excepción de los invitados. La toma de posesión estaba prevista para comenzar a las 2 de la tarde, hora costa este de los Estados Unidos. Son las 4 en este momento, está un poco retrasado este acto. Tenemos imágenes en vivo en este momento. Esas son imágenes del Congreso. Eso es en vivo en este momento. Como vemos, hay funcionarios de protocolo, pero hasta ahora no ha comenzado este acto. Mientras esto llega, que pareciera que ya está a punto de comenzar, el presidente saliente, el humorista que asumió la presidencia de Guatemala en el año 2016, Jimmy Morales, deja su cargo con un legado que, a decir de muchos, no es el mejor. En 4 años de gestión, destruyó los avances del país en la lucha contra la corrupción y abrió la puerta a la impunidad para algunos militares señalados por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los retos que tendrá que asumir el nuevo presidente que hoy asume las riendas de Guatemala? Veamos esta nota de nuestro Centro Internacional de Noticias. Alejandro Giammattei llega al poder con importantes retos y desafíos por superar en los 4 años que ostentará el poder en Guatemala. En el primer renglón de los desafíos está el fortalecimiento de la democracia, ya que la nación centroamericana hace parte de la lista de las más débiles de América Latina, según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, bajo el gobierno de Jimmy Morales, ejemplificaría, según el instituto, la resistencia a la que se enfrentan este tipo de iniciativas en el continente, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva. Esta decisión, anunciada en agosto de 2018, fue un duro golpe a la lucha contra la corrupción y la impunidad. También se evidenció la persecución política contra la exfiscal Telma Aldana, acusada de presuntamente participar en contrataciones ilegales, mientras estuvo al frente del Ministerio Público. El mandatario entrante ofreció reemplazar la figura de la CICIG por una comisión que contaría con el apoyo del FBI e Israel, país que ayudaría a fortalecer el sistema de inteligencia en el Estado. La propuesta del combate a la corrupción que hemos hecho ha sido perfectamente aceptada. De hecho, vamos a tener en la próxima visita a Washington, que surgió a raíz de la última visita, para dentro de una semana y media, volveremos a estar 3 días en Washington trabajando básica y exclusivamente en el modelo de comisión contra la corrupción que vamos a implementar en Guatemala. La pobreza es uno de los temas que más ha golpeado el país. Organismos internacionales calculan que cerca del 59% de los 16 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y un 23.4% lo hace en pobreza extrema. El acoso y violencia contra periodistas y medios de comunicación también deja un preocupante saldo. Entre enero y octubre de 2019 se registraron 82 ataques contra los profesionales. Según el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, durante el gobierno de Morales hubo campañas de desprestigio y del uso del derecho para censurar, contrario a lo prometido durante campaña. Y con lo de la ley Magnitsky estoy de acuerdo, que se le apliquen a todos los corruptos, incluyendo aquellos que utilizan la pluma
para hacer corrupción. La seguridad fue el talón de Aquiles de la administración saliente. El crimen organizado se adueñó de gran parte del territorio nacional. En los 2 últimos años, los homicidios a nivel nacional superaron los 3.500. En una ocasión, el mandatario saliente, al borde del llanto, reconoció las dificultades que enfrentó en los primeros años de su gobierno. No es fácil gobernar un pueblo difícil de gobernar. Asimismo, Yamatei deberá abordar la recepción de migrantes mexicanos que buscarán asilo en Estados Unidos, medida que dispone un controvertido acuerdo migratorio con Washington, firmado en julio pasado por el saliente Morales. Continuamos a la espera de que comience el acto de investidura del nuevo presidente, Jean Mattei, en Guatemala. Nos acompaña en este momento Manfredo Marroquín, él es expresidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, activista anticorrupción. Muy buena tarde, bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes. Si yo le preguntara, ¿qué le deja Morales a Guatemala? ¿Qué usted me diría? ¿Qué le dejan estos años del gobierno de Jimmy Morales a Guatemala? Bueno, el legado de Jimmy Morales es, tal vez sin temor a equivocarme, el más nefasto de cualquier gobierno que hemos tenido en la era democrática de este país. Él ganó la presidencia ofreciendo lucha contra la corrupción, fin de la impunidad, y durante su gobierno se dedicó precisamente a atacar a los que luchaban contra la corrupción y a proteger a todas las redes y mafias político-económicas que operan en Guatemala, y les devolvió el poder que estaban perdiendo. Recordemos que el presidente anterior a Jimmy Morales tuvo que salir de la presidencia, y también su vicepresidenta, forzado por las protestas callejeras de hastío y de rechazo a la corrupción. Y el presidente Morales se aprovechó de esa ola, engañando a la población, precisamente porque él se vendió como un político que no venía del sistema político, y lo que hizo, yo me atrevería a decir que ningún otro político, incluso de ese sistema corrupto, pudo haberlo hecho, que es devolverle el poder a todas las mafias y grupos que se benefician de la corrupción en el país. Usted plantea que Morales engañó al pueblo de Guatemala, es decir, no creyó en el discurso que estaba, o en la propuesta que estaba vendiendo. Era simplemente una mampara, una careta para llegar al poder, o es que en algún momento pensó que realmente iba a poder con la corrupción y hubo un espacio o un punto particular en el que la corrupción lo absorbió o él decidió cambiar. Así es, él incluso está acusado, tiene muchas acusaciones que tendrá que enfrentar a partir de hoy. Esperemos que sin la inmunidad que le otorgaba ya el cargo de presidente, incluso su campaña, cuando ofrecía fin a la corrupción y a la impunidad, él financió su campaña ilegalmente. Un caso que ya fue demostrado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, que él se encargó de echar del país. Quedó demostrado, incluso un grupo de empresarios confesó haberlo financiado bajo la mesa, sin haber registrado, sin haber declarado ese apoyo, y al mismo tiempo que él estaba ofreciendo esto, estaba precisamente haciendo corrupción en su campaña. Así que yo diría que es un personaje cínico, que no tiene ningún recato en mentir cínicamente, como lo hizo en los 4 años que estuvo al frente del gobierno, y lamentablemente 4 años que no solo fue la pérdida de ese periodo de tiempo, 4 años perdidos, sino que además nos llevó a un retroceso que no habíamos vivido en toda la era democrática del país. ¿Por qué la CICIG, señor Marroquín, esta Comisión Internacional contra la Impunidad, por qué estuvo en el centro de sus ataques? ¿Por qué
hasta que no la expulsó, logró sacarla del país, no se quedó tranquilo. Perdón, tuve algún problema de audio, pero... Le repito, no hay problema. ¿Por qué, digamos, en el centro de sus ataques estuvo la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Por qué tuvo esa fijación que hasta que no la sacó del país no se quedó tranquilo? Bueno, primero porque su misma familia estuvo acusada de actos de corrupción, incluso actos de corrupción que cometieron antes de la presidencia. Es decir, ya él traía esas prácticas por haber simulado, en este caso su hijo y su hermano, simularon unas ventas a una institución del Estado que nunca existieron. Simplemente facturaron esa venta y la venta nunca existió. Eso lo descubrió investigando otro caso, CICIG, y formalmente presentó acusación. Obviamente eso molestó al presidente, ya en ese momento presidente, y desde ese momento todos obviamente los que estaban lastimados por las investigaciones de CICIG, lo convencieron de que era una cruzada nacional por proteger la soberanía del país, expulsar a la CICIG de Guatemala. Y obviamente hicieron una inversión muy grande, tanto interna como internacional, un lobby muy fuerte en Estados Unidos para convencer a la administración Trump de dejar apoyar a la CICIG. Y así fue como logró finalmente su único éxito en su gobierno, que es desbaratar la lucha contra la corrupción en el país. Caray, qué duro. El único éxito en el gobierno para usted fue eso, precisamente desbaratar la lucha contra la corrupción. Su enfrentamiento con la fiscal Aldana. ¿Sí me oyó? ¿Me escuchó, señor Marroquín? Le preguntaba... Ahora sí, es que hay problema de audio, pero si puede repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. Digo, refiero al enfrentamiento con la fiscal Aldana. Sí. Fue quizás de los puntos álgidos dentro de la convivencia política en el periodo de Morales. Sí, bueno, evidentemente Morales optó por tomar bando en este enfrentamiento que llevó a la fiscalía en ese momento dirigida por Telma Aldana y la CICIG por el colombiano Iván Velázquez a montar toda una campaña de desprestigio, tratar de politizar el tema de la lucha anticorrupción, diciendo que esa era una lucha abanderada por un movimiento de izquierda que pretendía tomar el gobierno. Incluso hicieron todo un caso de gran corrupción que involucraba a unos ciudadanos rusos en Guatemala que obtuvieron sus documentos para estar en Guatemala de residencia pagando sobornos, grandes sobornos. Lo hicieron un caso como que Guatemala la CICIG estaba aliada con el gobierno ruso. O sea, unas historietas que financiaron a través de muchos medios, sobre todo de redes sociales, para confundir al público. Y en gran parte no es que lograran confundir al público, sino que cansaron al público de esta batalla de lucha contra la corrupción, y finalmente la gente se hastió, salió alguna de ellas confundida, y eso fue lo que desmovilizó todo este movimiento anticorrupción que surgió en el 2015. Quiero agradecer a Manfredo Marroquín, expresidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, es un activista contra la corrupción, por estar con nosotros. Una última pregunta. Señor Marroquín, ¿podrá el presidente Gianmattei recomponer, digamos, ese frente importante que había en Guatemala contra la corrupción? Perdón, si me puede repetir la última parte de la pregunta.
¿Podrá el nuevo presidente recomponer ese frente que tuvo Guatemala contra la corrupción? Difícil porque hay toda una, digamos, una estrategia de los grupos más poderosos del país de desmantelar la lucha contra la corrupción. De hecho, la mayoría de instituciones, de lo que se llamó el traslado de capacidades que hizo la CICIG al Ministerio Público, al sistema judicial, está bajo ataque permanente. Jueces y fiscales independientes que siguen llevando casos, valientemente presentándolos, están siendo objeto de amenazas, de campañas de difamación en las redes sociales, otra vez con la misma estrategia de descalificarlos, diciendo que son agentes internacionales del comunismo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no vemos que el nuevo gobierno vaya a cambiar, por lo menos en este tema de estrategia. Pues quiero dar las gracias a Manfredo Marroquín por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Gracias. Gracias a usted por estar aquí. Son las 4:19, hora costa este, en los Estados Unidos. En la toma de posesión del presidente Jan Matei, la representación de Venezuela ha estado conformada por un grupo de diputados. Winston Flores, el primero de ellos, está con nosotros. Bienvenido. ¿Qué expectativas tiene el gobierno interino en relación al presidente Jan Matei? Sí, hola Idania, nos encontramos aquí desde el Congreso de Guatemala en la toma de posesión del presidente electo, el doctor Jan Matei. Nuestras expectativas muy elevadas. Acuérdense todos los venezolanos que él intentó ingresar a Venezuela el año pasado y no lo permitió la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy vemos como un presidente amigo, democrático y sobre todo que está fortaleciendo esta lucha por la libertad, va a hacer todo lo posible. Nuestras reuniones están basadas en eso, en el apoyo al presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y sobre todo a las sanciones, a la unión del Grupo de Lima y a seguir elevando la voz de todos los venezolanos. Hoy esperamos que cada una de estas expectativas puedan salir adelante, se cubran y que el presidente doctor Jan Matei cumpla con todas las necesidades para esta lucha. Definitivamente agradecidos con el pueblo de Guatemala. Gracias a Winston Flores y gracias al esfuerzo que hacen los diputados para tener este contacto con nosotros. Otro de los diputados que se encuentra también allí en el Congreso es Luis Florido. Recuerden que estuvo en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en Venezuela. Diputado, ¿esperan reunirse con el propio presidente Jan Matei en algún momento? Bueno, sí, Dania, en estas reuniones que vamos a sostener, una de ellas, por supuesto, será con el presidente Jan Matei, con su canciller Pedro Brolo y con su equipo de gobierno, sobre todo para afinar y buscar mucha mayor interrelación entre el gobierno del presidente Juan Guaidó, la Asamblea Nacional de Venezuela y, por supuesto, el gobierno y el Congreso del pueblo de Guatemala. Pero, por otra parte, también nos reuniremos con el grupo de Lima, con sus integrantes, para seguir ratificando lo que es nuestra agenda y, sobre todo, para que aquellos diputados tránsfugas también sean sancionados por este grupo, como ha ocurrido con los Estados Unidos, y estamos seguros que con Europa también ocurrirá. Nuestra manera de actuar a nivel de la diplomacia parlamentaria es buscar y preservar nuestras alianzas con el resto del mundo y sobre todo con un país tan importante como Guatemala, que es un aliado que va a ser fundamental para que este eje centroamericano se consolide en función de la libertad de Venezuela. Gracias a los diputados que forman parte de la Comisión de Venezuela. Cuando son las 4:22, vamos a revisar otros temas de la agenda informativa del día. Atentos estamos a lo que ocurra allí en el Congreso de Guatemala. Es noticia el máximo tribunal del Perú. La institución ha resuelto que la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver al Congreso fue constitucional. Las elecciones para elegir un nuevo parlamento serán el próximo 26 de enero. Saludamos a Jimmy Chinchay, periodista de nuestra cadena aliada América Noticias. Jimmy, adelante con la información.
Buenas tardes. El Tribunal Constitucional peruano declaró infundado el pedido presentado por Pedro Lechea, titular de la Comisión Permanente, para cuestionar la disolución del Congreso realizado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. 4 votos en contra de esta demanda y 3 a favor. Este documento importante e histórico será publicado dentro de una semana cuando se tengan los votos singulares de los magistrados que estuvieron en contra de la posición de Carlos Ramos. Precisamente Carlos Ramos, el ponente de este caso, conversó hace algunos minutos con los periodistas y señaló que lo que queda cerrado en este caso y en esta sentencia es que fue constitucional la disolución del Congreso. De alguna manera se cierra ya una página de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con una disolución del Congreso que ha sido validada en este caso por el Tribunal Constitucional. Las elecciones programadas para dentro de 2 domingos, el 26 de enero, continúan. No hay mayor inconveniente allí con este documento también. Esto continuará. Y bueno, lo que faltaría nada más es que sea publicado y sean notificadas las partes. En este caso, Pedro Lechea como titular de la Comisión Permanente y el presidente Martín Vizcarra, que sabemos se encuentra al interior del país. Es la información que tenemos desde Perú para nuestra cadena aliada en Colombia. Es noticia la creciente ola de violencia contra las mujeres en Latinoamérica. En República Dominicana, en tan solo 14 días, 7 mujeres han perdido la vida, incluyendo una menor de 4 años que fue violada y asesinada. Mientras que en Bolivia 9 han sido asesinadas en lo que va de 2020. En Venezuela se confirmaron 8 asesinatos de mujeres, incluida también una menor de edad, en esta oportunidad 10 años de edad. ¿Qué hay detrás del feminicidio? Es una pregunta que muchos especialistas hoy se están haciendo. Es noticia el Papa Emérito Benedicto XVI, quien ha desmentido que haya sido coautor del libro publicado por el cardenal Robert Sará, en el que se exhorta al Papa Francisco a defender el celibato. El texto pide abandonar las iniciativas de ordenar como sacerdotes a hombres casados. Benedicto pidió que se retire su nombre del libro, aunque el cardenal aseguró tener cartas de Benedicto XVI en las que autoriza el uso de la información. Es noticia el expresidente Evo Morales. El partido Unión Cívica Radical de Argentina ha pedido que le sea retirado el estatus de refugiado. Esta información se conoce luego de que el exmandatario dijera que si regresa a su país formaría milicias armadas del pueblo como en Venezuela. El movimiento político hizo fuertes críticas a través de un comunicado en el que cuestionó las acciones de Morales desde que llegó a la Argentina hace poco más de un mes. ¿Qué es eso? Unidos logramos recuperar la democracia y la libertad. El combate del ministro de Deportes. Entre tanto, el ministro interino de Deportes de Bolivia, Milton Navarro, retiró a martillazos un busto de Evo Morales de un coliseo que llevaba el nombre del exmandatario, que también fue cambiado por decisión gubernamental. El retiro de la escultura y la lectura de una resolución para el cambio de nombre del coliseo se produjo en un acto en la ciudad de Quillacollo, en la región central de Cochabamba. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Las cuentas del canal. En mi cuenta personal leo cotidianamente sus comentarios. Al regreso, nueva caravana de migrantes hondureños se prepara para salir mañana rumbo a los Estados Unidos. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. La Oficina del Censo de los Estados Unidos lanza una campaña nacional para movilizar a las personas que viven en la Unión Americana a que participen del registro que se llevará a cabo este 2020. La iniciativa llega luego de que la administración Trump sugiriera meses atrás que el censo podría ser utilizado para identificar a inmigrantes indocumentados. Información en directo con Emiliana Molina en Washington. Emiliana, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el punto de este censo es contabilizar a cada una de las personas que reside aquí en Estados Unidos, desde los más jóvenes hasta los más adultos. De hecho, el mensaje del día de hoy de los funcionarios que trabajan para el censo es que no importa su estatus migratorio, usted debe llenar este formulario para ayudar que los fondos federales se distribuyan de forma correcta y justa a lo largo de su comunidad. El censo cuenta a todos los que vivimos en este país. La meta es contar a toda la población estadounidense. Es un momento para los hispanos pensar en cuál vital puede ser para ellos participar en el censo. Con propagandas informativas, expertos disponibles para hablar con las comunidades y utilizando los medios de comunicación para divulgar el mensaje, los funcionarios del censo buscan incentivar a cada persona a llenar el formulario para así lograr tener un conteo correcto de la población. Recientemente nuestra investigación muestra que por mucho el factor más motivador en el que podemos enfocar nuestra campaña era el beneficio comunitario de participar en el censo. Eso es lo que lleva a una persona del escepticismo y de la participación a la participación. Y eso es la meta de nuestra campaña. La oportunidad para hacerse contar ocurre cada década. El formulario ayuda a decidir cómo se distribuyen los fondos federales. La repartición de billones de dólares todos los años depende toda del censo. Como dije, escuelas, clínicas, programas para ancianos, transporte público, incluso la respuesta para emergencias depende del censo. El censo se convirtió en una batalla política a mediados del año pasado, después de que el presidente Donald Trump intentara incluir una pregunta sobre el estatus migratorio de una persona. Hoy estoy aquí para decirles que no estamos retrocediendo en nuestra oferta para determinar la ciudadanía, el estatus de la ciudadanía, de la población de Estados Unidos. Me presento delante de ustedes con los pasos que mi administración está tomando para asegurar que la ciudadanía sea contada, para que sepamos cuántos ciudadanos tenemos en los Estados Unidos. Sin embargo, la Corte Suprema Federal dictaminó a fines de junio que la pregunta no podía estar en el cuestionario del 2020. Los funcionarios de la Agencia del Censo le aseguran a todos los residentes del país que su información personal nunca se comparte con ninguna otra agencia gubernamental. Es totalmente privado, totalmente confidencial. Todos los empleados del censo estamos supuestos a 5 años de cárcel y $250,000 de multa si publicamos la información de alguien. Así que absolutamente nada, nunca en la historia se ha sabido de que un empleado del censo de los datos de ninguna persona en particular. Así que no deben de tener miedo, y a lo que deben de tener miedo es a perder los fondos y la representación para su comunidad. Recuerde que funcionarios del censo no se comunican con usted ni por medio de teléfono ni llaman a pedirle dinero. Normalmente se comunican con usted por medio de correo o llegan a su puerta directamente a hablar con usted porque probablemente no ha llenado el formulario y se acerca la fecha límite para hacerlo. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Y reducir el apoyo del electorado latino a la campaña de reelección de Donald Trump es el propósito del nuevo Comité de Acción Política América Latinos United. El proyecto lanzado en California ya hace eco en las regiones de la Unión Americana donde está ubicado el mayor potencial de votantes latinos, entre ellos el estado de Nueva York. Alejandro Rincón tiene información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Latino Americans United, como esfuerzo de Comité de Acción Política en los Estados Unidos, surge con dos realidades de fondo. Por una parte, en la contienda presidencial de 2016, cerca del 30% de los electores hispanos dieron su respaldo al entonces candidato republicano Donald Trump. Adicionalmente, los estudios más recientes que ha hecho el Centro de Estudios Pew indican que para 2020 hay por lo menos 32 millones de latinos que son aptos para participar en esta contienda electoral. Es decir, se convierten en este 2020 en la minoría con el potencial electoral más grande de toda la Unión Americana. Alrededor de estos dos argumentos, pues el objetivo del Comité de Acción Política es alentar los niveles de participación electoral de los latinos con el objetivo de reducir el nivel de respaldo a Donald Trump en las urnas y finalmente derrotarlo cuando tengan lugar las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Pues alrededor de esta causa hemos consultado a un experto en materia de activismo y de participación de los latinos en el estado de Nueva York, quien nos entregó una interesante cifra sobre el potencial de los latinos como electores.
Cada día 50,000 latinos están convirtiendo a 18 años la edad para votar. Entonces ese número está creciendo, pero lo más importante es asegurar que los esfuerzos de los activistas, los esfuerzos de los políticos crean esa conciencia que nuestro voto importa, que podemos cambiar no solamente elecciones locales, sino podemos cambiar la cara y la dirección de esta nación. A la luz de esta declaración que ustedes acaban de escuchar, también buscamos el concepto de una entidad dedicada a la educación y al empoderamiento de los latinos en los Estados Unidos, que ha evaluado ya y tiene estadísticas muy precisas de lo que también está en riesgo para los latinos en caso de que no participen dentro de esta contienda electoral, en particular a futuro cuando sea renovado el cuerpo legislativo de la Unión Americana. Ya existen cuentas sobre lo que pasaría si el voto latino no empieza a surgir y fortalecerse en los próximos meses en el país. Se prevé que en Nueva York vamos a perder 2 escaños en nuestra delegación del Congreso. Pensilvania va a perder 1 escaño en el Congreso. Rhode Island va a perder 1 escaño en el Congreso. Quiere decir que nuestras comunidades del noroeste, lo que son Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, están en peligro de perder poder político. Un dato de contexto clave alrededor de este nuevo Comité de Acción Política en los Estados Unidos para alentar los niveles de participación de la comunidad hispana. Es por una parte promovido o creado por el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, y adicionalmente es respuesta a una estrategia que ya ha sido lanzada por parte de la campaña de reelección del actual titular del despacho Oval, titulado Latinos for Trump, y que busca elevar hasta un 50% de los electores latinos el respaldo que tendría en las urnas para el próximo mes de noviembre. Sin embargo, desde California entonces ha sido lanzada esta estrategia para contrarrestar la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser el presidente de la Unión Americana. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. 4:41 minutos, hora costa este en Estados Unidos. Avanzamos. A partir de mañana, cientos de migrantes se disponen a partir en caravana desde San Pedro Sula, en Honduras, hacia la frontera con los Estados Unidos. La convocatoria, extendida a través de redes sociales, ha sido criticada por activistas quienes consideran que migrar solo agrava los problemas de los hondureños. Recordemos que el pasado mes de octubre más de 5,000 hondureños conformaron una caravana, una de las más publicitadas. A esta hora quiero saludar a Ionlani Mariela Pérez. Ella es coordinadora de comunicaciones de Radio Progreso en Honduras. Señora Pérez, bienvenida, buena tarde. Gracias, Idania. Buenas tardes para usted, para América Latina. Ciertamente, entiendo que mañana va a salir la primera caravana de este 2020. ¿Quién la está organizando? ¿Qué hay detrás? Lo pregunto porque siempre hay hipótesis que se tejen en torno a estas caravanas. Bueno, la convocatoria ha sido a través de redes sociales, hay que decirlo, ha sido una autoconvocatoria de mucha de la ciudadanía que está descontenta con el actual régimen instalado en Honduras, pero también hay que decirlo, sabemos que detrás también hay algunas organizaciones que están acompañando esta autoconvocatoria que se ha hecho, aunque la convocatoria es para mañana, 15 de enero, desde esta tarde, amigos y amigas que nos están escuchando, en Honduras, en el norte, específicamente en la conocida como la Gran Metropolitana de San Pedro Sula, la gente ya ha llegado. Hay ya cientos de personas instalados esperando que esta caravana salga a las 5 de la mañana. Yo sí creo, como otras caravanas anteriores, que esto se va a dar más bien en horas de la noche, que estaría saliendo la caravana con rumbo hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la ruta a seguir en esta oportunidad? Es decir, ¿se conoce? ¿Hay una ruta establecida? Hay que decirlo que como esto ha surgido, o esta organización, por lo menos en apariencia a través de redes sociales, grupos de WhatsApp que se mantienen, lo que han informado es todos concentrándose desde hoy en horas de la noche en la central metropolitana, que es como donde llega todo el transporte de la zona norte de Honduras. Se concentran ahí y ellos estarían tomando la ruta que han utilizado en las caravanas anteriores,
que es de San Pedro Sula hacia el occidente hondureño, exactamente el departamento de Cotepeque, que es zona fronteriza con Guatemala. Su entrada sería a través de la zona de Esquipulas, en Guatemala. Es un recorrido bastante largo, si sabemos que Honduras tiene una frontera mucho más cerca de Guatemala, pero al parecer es mucho más seguro por el tema de los retenes militares, por la cantidad de niños y niñas que estarían saliendo en estas caravanas. Entonces la ruta es salida hacia el occidente hondureño, frontera con Guatemala, se cruza todo el territorio de Guatemala hasta llegar a México. Y de México, allí la ruta es hacia los Estados Unidos, hacia el norte, que sabemos que depende de las decisiones que se tomen. La caravana más grande que se dio, se llegó hasta Tijuana, sabemos, pero fue por el tema de seguridad, porque toda la zona del Golfo de México está controlada por cárteles de droga, y eso significaba mayor peligro para los migrantes, porque hay un vínculo directo entre el cártel de droga y también el tema de los coyotes, que es el tráfico de migrantes. Entonces, hasta ahora lo que se ha conocido es esa ruta del occidente hondureño hasta Guatemala. Después de Guatemala se estaría pasando hasta México, pero yo creo que ahora más bien la presión es llegar hasta Guatemala, porque el gobierno no estaría, a pesar que nosotros tenemos tránsito libre en toda Centroamérica, no estaría dejando que este tránsito sea tan abierto por toda la presión que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo específicamente con el triángulo norte centroamericano, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno, pero también México ha asumido una posición diferente a la que había tenido hasta un momento determinado. El año pasado, México triplicó la cantidad de deportaciones de migrantes centroamericanos. Lo más probable es que México ponga un freno y los devuelva, porque no los está dejando pasar. Por lo menos hace un inmenso esfuerzo para contenerlos. Sí, y yo creo que esta información, muchos de estos migrantes la saben, que esta caravana, por la primera del año, pero hay que decirlo, de forma consecutiva, a partir del 2018, van 4 caravanas. Y la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado, ciertamente, por la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump. La gente está clara que esta caravana tiene muchas de estas situaciones en contra. Ni siquiera la posibilidad de llegar hasta Guatemala, todo el grupo, porque muchos de esos llevan menores, lo que te decía, van a revisar si lleva cédula de identidad, si los niños están llevando pasaporte. La ciudadanía lo sabe. ¿Por qué se va? Por condiciones en Honduras dejaron de darle bienestar a esta población. La gente, yo personalmente estoy en un chat que desde hace 3 semanas se están coordinando para esta caravana. La gente dice, yo prefiero irme a la incertidumbre y irme sin saber que me van a dejar pasar a México o que voy a encontrar una frontera militarizada, que quedarme en este país donde están asesinando, donde no hay empleo y donde la oposición literalmente está siendo aniquilada por el actual régimen que dirige el señor Juan Orlando Hernández. Ahora, Iolani, ¿manejas algunas cifras de los deportados el año pasado que formaban parte de estas caravanas, tanto de México como del propio Estados Unidos? ¿Sabes de qué cifra aproximada hablamos? El dato al cierre, ¿verdad? Y aquí hay incluido las deportaciones vía terrestre, que son las que se dan en su mayoría, porque son los migrantes que vienen desde México, superaron las 30,000. Pero claro, ahí hay una mezcla entre estas personas que se fueron en estas caravanas, pero también la gente que se va a cuentagotas. Aquí lo decimos, y es importante que Sudamérica, que Colombia, que vean que este fenómeno se da cada cierto tiempo, pero en Honduras cada 15 minutos una persona sale del país, ¿verdad? Si hacemos ese dato, el cálculo al día, nos estaremos dando cuenta que el flujo migratorio siempre está. La caravana lo que hace es visibilizar algo que era clandestino. Entonces hay más de 30,000 deportaciones al año, ¿verdad?, que se contabilizan, pero muchas de estas responden a ese cuentagotas de gente que se va
y otras a la caravana. No todas, porque muchas se encuentran en frontera solicitando asilo político en México. Por el tema de la aprobación de los países seguros o de los terceros países seguros que ha obligado el presidente Donald Trump a firmar desde México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces hay una mezcla entre los deportados de la caravana y los deportados que se van diariamente porque ya no soportan la situación del país. Claro, claro. ¿Qué pasa cuando vuelven? Es decir, te vas cargado, conoces el riesgo que implica el camino, pero finalmente te vas con la esperanza de que puedes encontrar otra alternativa de vida. ¿Qué pasa cuando regresas o cuando te regresan? Qué interesante esa pregunta, porque yo creo que muchas veces no reflexionamos, o el resto de los medios no estamos como dándole seguimiento a ese después de la caravana, ¿verdad? Muchos son deportados y se vienen a enfrentar, por ejemplo, a la misma situación de inseguridad, de violencia y sobre todo de falta de empleo. En Honduras, y este dato la gente lo tiene que saber, somos el tercer país pobre, ni siquiera en América Latina, sino en el planeta entero, únicamente superado por Haití y por Sudáfrica, con gente que sobrevive con $1 al día. Ese es el presupuesto de una familia. O sea, vienen a esa misma violencia, esa misma inseguridad, esa misma falta de empleo. Por eso es que organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados está acompañando casos de desplazamiento interno, porque la gente ya no puede volver a su lugar de origen, porque sabe que ahí lo están esperando para amenazar, para asesinarlo en este caso, que no hay fuentes de empleo. Entonces vuelven a una realidad igual a la que dejaron. Por eso es que la gente dice, yo prefiero huir sabiendo que no tengo nada seguro que quedarme aquí, ¿verdad? Y no hacer nada para que mi realidad se transforme o mi realidad cambie. Claro. Ahora, siendo esta realidad tan cruda, imagino que no importa cuántas veces te devuelven, es decir, tantas veces más lo vuelves a intentar. Y yo ahí quisiera aportar, hace el fin de semana anterior, como aquí yo trabajo en un medio de comunicación que acompaña mucho el tema de migraciones, derechos humanos, me tocó una cobertura en la frontera con Guatemala. Ni siquiera se estaba conformando la caravana hace una semana. Me encontré en esa misma ruta a algunos migrantes y yo les preguntaba por qué se van de Honduras. Y uno me decía, esta es mi quinta vez que lo voy a intentar. Me han deportado 5 veces desde México, pero en estas 5 veces, ¿verdad? Van varios años y yo estoy en la misma situación. Intento, me deportan, no hay empleo, el tema del campo, la agricultura, no hay ningún tipo de apoyo. Yo prefiero seguir intentando y tener la ilusión que algún día lo puedo lograr, porque cada vez que me voy conociendo más ese camino. O, por ejemplo, un joven de 18 años que yo le preguntaba, ¿pero y por qué te vas de Honduras? Porque ni siquiera conocía la ruta. Iba consultando con algunos de los pasajeros en ese bus en el que yo iba. Yo le digo, ¿cómo una persona se arriesga a salir de su comunidad sin saber qué es lo que le va a esperar? La desesperación, me dijo, de llevar 3 años buscando empleo y no encontrarlo. De saber que aquí no va a cambiar la situación y que voy a continuar sumergido en la pobreza. Entonces, es decir, mira, estoy mal acá, ¿qué más da irme y arriesgarme si allá por lo menos tengo la esperanza que puedo pasar, puedo llegar a Estados Unidos y lograr, ¿verdad?, comenzar a trabajar y mandar algunos dólares en el país? ¿Y cómo se sustenta esto? Las remesas familiares son el principal ingreso en Honduras. Este año que finalizamos, 2019, superamos los 5.400 millones de dólares. Aquí ni el turismo, ni la maquila, ninguna otra actividad económica genera lo que generan las remesas familiares. Por eso al final decimos que el mejor producto que está exportando Honduras son migrantes. Y el gobierno literalmente ahora lo que hace es, sí, por presiones de otro gobierno, decir que están haciendo algo, pero en esencia le es más factible seguir expulsando a gente que luego va a estar enviando dinero para el sostenimiento de su familia, que generar condiciones de desarrollo para esta gente. Claro. Quiero darte las gracias, Iolani,
por habernos acompañado. De verdad te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros todos estos detalles que hay en torno a lo que es la organización, la partida de una caravana, el motivo que tienen quienes deciden dejar todo detrás allí en Honduras. Yolani Mariela Pérez, coordinadora de comunicaciones de Radio Progreso. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y sepan que yo creo que se estén interesando en estos temas es muy importante. Contar el por qué estas caravanas están saliendo. Porque muchas veces se dice son caravanas manipuladas, no estoy diciendo que no pueda haber algo de eso, claro. Pero lo cierto es que en Honduras a la gente se le sigue asesinando, no hay oportunidades de trabajo y las condiciones son muy precarias y eso es lo que lleva a la gente a intentar un futuro mejor para ellos y para su familia. Muchas gracias. Gracias a ti. Buena tarde. Ciertamente, eso es lo que lleva a los hondureños a arriesgar la propia vida en el tránsito de estas caravanas. Continuamos con más, son las 4:55, hora costa este en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia en Estados Unidos ha calificado el ataque en la base naval de Pensacola como un atentado terrorista. El tiroteo, en el que 3 soldados estadounidenses fueron asesinados por un miembro de la Fuerza Aérea Saudita, se registró el pasado 6 de diciembre. El fiscal general, William Barr, anunció además la expulsión de 21 militares saudíes por compartir propaganda yihadista y pornografía infantil. En Miami, Paola Serna tiene la noticia. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mohamed Al-Chamrani se encontraba realizando un entrenamiento militar en la base naval de Pensacola, en la Florida, cuando el pasado mes de diciembre cometió este acto de terrorismo en el cual asesinó a 3 personas y dejó heridas a 8 personas más. De acuerdo con la Fiscalía, se trataba de un radical islámico. También 21 miembros más del ejército saudí que estaban realizando estos programas de entrenamiento militar, pues al parecer tienen este tipo de ideología radical y es por eso que Estados Unidos ha dicho que los envía de vuelta a su país. Este fue un acto de terrorismo. La evidencia muestra que el tirador fue motivado por la ideología yihadista. El Reino de Arabia Saudita brindó un apoyo total a nuestra investigación antiterrorista. Si bien no hay evidencia de asistencia o conocimiento previo del ataque de otros miembros del ejército saudita o de cualquier otro ciudadano extranjero que se estaba entrenando en los Estados Unidos, sí nos enteramos del material despectivo que poseían 21 miembros del ejército saudita que estaban en entrenamiento en los Estados Unidos. 17 tenían redes sociales que contenían contenido yihadista o antiamericano. Sin embargo, no hubo evidencia de afiliación o participación de ninguna actividad o grupo terrorista. 15 individuos, incluidos algunos de los 17 que acabo de mencionar, por lo que hay superposición, tuvieron algún tipo de contacto con la pornografía infantil, mientras que una de estas personas tenía una cantidad significativa de tales imágenes. El resto tenía 1 o 2 imágenes, en la mayoría de los casos publicadas en una sala de chat por una u otra persona recibidas en redes sociales. El analista y experto en seguridad nacional Guillermo Cueto considera muy grave este suceso, ya que no solo se entrenan y conocen cómo son las tácticas y estrategias militares de Estados Unidos, sino que estando dentro de las bases pueden obtener información privilegiada. Asegura, sin embargo, que este hecho no va a causar ningún tipo de ruptura en la relación entre ambos países. Es sumamente grave, porque no solamente están presentes en los Estados Unidos, sino en bases básicamente estratégicas de los Estados Unidos, porque ahí se entrenan los mejores pilotos, tienen todo tipo de recursos, los más sofisticados en aviación, y están dentro de una base militar que pueden hacer mucho daño, como hizo este señor, este terrorista probado, dentro de la base, que mató a 3 Marines y hubieron 8 heridos más de gravedad. O sea, es un daño no solamente sustancial desde el punto de vista genérico de presencia, sino que están tomando acciones. Es una cosa que usualmente se hace bastante genérica y aunque se le hace un background, tanto Saudi Arabia como los Estados Unidos, de la procedencia, pero es muy difícil. Recordemos que la mayoría de los pilotos y de los terroristas que participaron en el 9/11 venían de Saudi Arabia. Así que desde entonces deberíamos haber tenido mucho más filtros para evitar que las personas de Saudi Arabia
Bin Laden era de Saudi Arabia, etc., entren en los Estados Unidos y quiénes son los que entran. Así que yo estoy seguro que eso lo van a refinar y lo van a hacer mucho más estricto en cuanto a la investigación. Por lo menos 2 de los celulares pertenecientes a estos individuos eran de la marca Apple y es por eso también que la Fiscalía ha pedido la colaboración para que esta compañía permita conocer la información que pudiera ser sensible que estaría dentro de estos dispositivos móviles. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola. Y ahora hablemos del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Esta mañana, congresistas republicanos cuestionaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por obstaculizar la agenda legislativa en el Congreso, según afirmaron. Dicen que se han dejado de atender otros asuntos de mayor importancia para los ciudadanos estadounidenses debido al tiempo que la legisladora demócrata se ha tomado para enviar al Senado los documentos con los cargos del juicio político contra el presidente Trump, que fueron aprobados en diciembre pasado. I know we just heard from Speaker Pelosi. Como es bien sabido, la presidenta de la Cámara Pelosi, ella ha tenido que elegir o ha estado eligiendo también el procedimiento de los fiscales desde hace 2 largos meses. Ahora no sabemos por qué se ha demorado tanto. La pregunta es ¿qué ha ganado ella? Y claramente la respuesta es absolutamente nada. Creo que quienes sí han ganado son 4 personas que son senadores que están en la competencia por ser presidente de esta nación. Pero claramente yo creo que esto ha sido un proceso injusto, tardío y que simplemente no hemos podido avanzar en otros temas tan importantes para la ciudadanía. Y estamos estancados en este proceso y sabemos todo lo que representa para el país este proceso de juicio político. Hace pocos minutos en California, un avión, por accidente, arrojó combustible en el patio de una escuela. Se presume que regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. A esta hora, los bomberos atienden a 23 niños que han sido afectados por efecto de la gasolina. Con esta información hacemos una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso son las 5:08, hora costa este en Estados Unidos, 6:08, hora Venezuela. Hoy Nicolás Maduro rindió su informe anual de gestión. Durante su intervención abarcó varios temas. Aseguró que los diputados opositores fracasaron en su intento de tomar el poder en la Asamblea Nacional. Todos ellos, los directivos, dirigentes connotados de primera línea y militantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y COPEI. Donald Trump, toma nota, porque te engañan. Todos los directivos elegidos ese 5 de enero, todos son connotados opositores de la derecha venezolana, líderes en sus regiones y en sus estados, conocidos y reconocidos. Esa es la justificación, lo que acaban de escuchar, de los parlamentarios que forman parte de esa directiva que se aprobó sin quórum, sin el quórum necesario, el 5 de enero, dentro de la Asamblea. Y Maduro le dice a Trump que tome nota, que le engañan, que son dirigentes connotados de distintos partidos y líderes en sus regiones. Lo que pareciera estar comprobado, pareciera que son líderes, pero de la corrupción, porque tienen demasiadas acusaciones sobre ellos. En relación a las elecciones parlamentarias de 2020, anunció que habrá elecciones. Escuchemos. Que este año 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional y el pueblo decida este conflicto con sus votos, con su conciencia, con su voluntad política. 2020, elecciones parlamentarias. Pues 2020 elecciones parlamentarias. Pareciera que Nicolás Maduro está dispuesto a la realización de estas elecciones. Habrá que ver qué pasa. Maduro en esta oportunidad pidió a la comunidad internacional acompañarlo
bueno, entendemos que en un nuevo intento de diálogo. Acompañarlo para que tanto opositores como régimen se sienten en una mesa, esto decía. Le pido a todos los países del mundo que nos ayuden a que las partes en conflicto que se han dividido en la oposición se sienten a conversar para que respeten la institucionalidad, la Constitución, el reglamento y las decisiones de esa misma Asamblea Nacional, aunque esté en desacato, declarado así por el Tribunal Supremo de Justicia. Y busquen a través del diálogo soluciones pacíficas y cese la provocación, el anuncio de violencia. Pues bien, pareciera que Maduro quiere ganar tiempo, porque cada intento de diálogo lo que hace es ganar tiempo. Son diálogos infructuosos, por lo menos lo han sido hasta ahora. Pero también dijo, aunque usted no lo crea, que no le molestaba cuando lo llamaban dictador. Escuche. Y cuando me acusan de dictador, no ofenden a Maduro. Cuando me acusan de dictador, ofenden al pueblo de Venezuela, que jamás aceptaría bajo ningún aspecto una dictadura en esta tierra. Ofenden el espíritu rebelde, el espíritu de dignidad, el espíritu y los valores democráticos de un país entero. Imbéciles que son. Imbéciles que son los que califican a Venezuela de dictadura. Imbéciles. En esta parte del programa quiero saludar a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, también de NTN24.com. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Son las 5:13 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Buenas tardes, Idania. Un gusto saludarte y estar en tu programa. ¿Te sientes ofendido hoy por Maduro? ¿Te ha llamado imbécil? Porque, bueno, a mí también, porque creo que varias veces hemos calificado al régimen de una dictadura abierta, ¿no? No, ahí está bien, porque hay ciertos insultos que se transforman en elogios, ¿no? Como el otro día Samper puso un tuit insultando y descalificando a Luis Almagro. Entonces yo dije que todos sabemos quién es Samper y cuál es su credibilidad, por lo cual la crítica y el epíteto no es más que un elogio para Luis Almagro. Claro. Y digo, esto, razonando en paralelo, esto es igual. Me voy a quedar con esa frase tuya hoy. Hay ciertos insultos que se transforman en elogios. Viniendo de Nicolás Maduro, podemos darnos por bien elogiados el día de hoy. Héctor, a ver, varios tópicos tocó Nicolás Maduro que sí me interesa que hablemos de ellos o que vamos un poco más allá. Habló de elecciones parlamentarias en el año 2020. Invitó a cualquier organización internacional que quiera ir a Venezuela a acompañar este proceso. Dijo que el Consejo Nacional Electoral estaba absolutamente... que la tecnología era de la más avanzada y que, les gustara o no, esto iba a ocurrir este año. Así que pareciera que nuevamente vamos a un proceso electoral. Imagino, espero, deseo, y eso hasta ahora es lo que tenemos por hecho, que la oposición no va a participar. Bueno, veremos eso, ¿no? A mí lo que me sorprende y me produce una cierta admiración perversa, debo decir, es que Maduro tiene la capacidad de siempre volver al punto inicial. Siempre vuelve para atrás donde estábamos hace un año, hace 2, hace 3, hace 5, eternamente. Vuelve a esto de la elección con él, con su Consejo Nacional Electoral. Este es un discurso pronunciado en la Asamblea Constituyente, no en la Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente que es ilegítima,
que ha sido rechazada por Venezuela y por la comunidad internacional. Y él siempre termina llevando la discusión al punto inicial donde él la dejó. Y entonces tenemos que referirnos a eso como si nada más hubiera pasado. Entonces, como si no hubiera habido el fraude de 2018, como si no hubiera habido los fraudes posteriores de elecciones regionales y municipales. Entonces, eso no deja de ser hábil estratégicamente por parte del régimen y por parte de Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos respondiendo y los demócratas de Venezuela están respondiendo, la comunidad internacional está respondiendo a lo que no existe en definitiva. Entonces, bueno, una asamblea constituyente inconstitucional, ilegítima, usurpadora, y ahí estaba Maduro hablando de todos estos temas. Esperemos que no haya participación democrática de una elección que organice, administre y lleve adelante Nicolás Maduro con su Consejo Nacional Electoral. Eso es lo único que por el momento me animo a decirte. Ahora, pide a la comunidad internacional hacer un esfuerzo por sentar en la mesa, bueno, una vez más, a la oposición y al régimen, y uno perfectamente puede saber lo que va a pasar. Llama de nuevo al diálogo, aunque en esta oportunidad Guaidó ha respondido, por lo menos con la visita de Noruega, que por supuesto que no iban a sentarse a dialogar absolutamente nada. Bueno, también a fuerza de ser honesto, debo decir que Guaidó ha confundido en el pasado también, diciendo una cosa y haciendo lo contrario. Me refiero a las instancias de diálogo en Oslo y luego en Barbados, donde tampoco iba a participar y luego sí lo hicieron los dirigentes de la Asamblea Nacional. Bueno, ahora después de lo ocurrido la semana pasada en la puerta de la Asamblea Nacional, finalmente Guaidó pudo contar con los votos, se reeligió como presidente de la Asamblea Nacional, y entonces está en una posición de más fuerza tal vez. Pero también hay señales y mensajes de parte de Juan Guaidó que confunden a la comunidad internacional, que a veces dice algo y ocurre lo contrario, ¿no? Eso también es necesario subrayarlo. Me gustaría, no quiero dejar pasar esto, ¿no? También hay señales y mensajes que confunden a la comunidad internacional, como ¿cuáles, Héctor? Por lo menos ahora, en este momento. Bueno, algunos episodios recientes, el episodio que tiene que ver con Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Colombia, volvió a hablar a la prensa esta semana, algunas desprolijidades en el manejo de dineros que no fueron aclarados. No pasó a mayores tal vez, pero tal vez sí. No queda claro, la estrategia de Guaidó en relación a abrir las puertas de la Asamblea Nacional a los diputados del partido oficialista de Maduro, del PSUV, que derivó en esto que vimos en la Asamblea Nacional el otro día, y se sabía y era previsible también que las comisiones que se han formado para conversar sobre un nuevo Consejo Nacional Electoral incluyen a diputados del PSUV, y entonces ahí hay dudas acerca de cómo caerían los votos ante la posible reorganización del Consejo Nacional Electoral con diputados del oficialismo. Entonces, la Asamblea Nacional, el interinato de Juan Guaidó, a veces se ha prestado a la estrategia del régimen, como ha sucedido con los diálogos en Oslo y Barbados también. Y en esta oportunidad, bueno, hay que prestar atención. Las primeras reacciones de Guaidó son saludables, yo diría. Sí. Esperemos que continúe con la misma firmeza. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Es decir, me gusta este término, las primeras reacciones del presidente de Guaidó son saludables, por lo menos han sido firmes, claras, que al final es lo que la gente siempre exige. Y como dices tú, en honor a la verdad en cuanto al manejo
del dinero y todo esto. También hay que aclarar algo, ¿no?, de las denuncias de Humberto Calderón Berti en relación al mal manejo de la ayuda humanitaria, del dinero en la frontera. Digamos, este caso en particular está en manos de la Fiscalía en Colombia y pues hay un caso abierto por el que todos esperamos se pronuncie la Fiscalía en algún momento y sepamos exactamente qué fue lo que pasó allí. Sí, sería lo más adecuado, lo que además redundaría en beneficio del interinato de Juan Guaidó. Sí. Absolutamente. Héctor, porque implica, es increíble cómo en muchas oportunidades, aunque nos alejamos del tema, siempre de alguna manera terminan las cosas conectando con Venezuela. Y no quiero pasar por alto tu columna del fin de semana, Trump, Irán y América Latina, donde mencionas lo que pasó con Irán, en la respuesta de Trump, lo que Irán hizo, cómo Irán patrocina el terrorismo, hasta llegar a un punto en que mencionas a Hezbollah y cómo Hezbollah se ha hecho firme en América Latina y además dices que Hezbollah llegó a la región para quedarse, lo cual es aterrador cuando uno conoce lo que hace Hezbollah. Lo ubicas en Iquique, en Perú, en la triple frontera, también en Sinaloa, en México. Lo ubicas en Argentina, dices que ya estaba antes del atentado a la AMIA en 1994, pero dices también que en ningún lugar del hemisferio la penetración del terrorismo internacional ha llegado tan alto en la estructura del Estado como en Venezuela. Y recuerdas, además, ese episodio que todos tenemos en la memoria, que fue la emisión de 10.000 pasaportes en el consulado venezolano de Damasco entre 2008 y 2009, y que según escribes aquí terminan en manos de Hezbollah. Efectivamente, eso además está documentado. El ministro del Interior era Tarek El Aissami, en ese momento en Venezuela. Ese es el ministerio que se encarga de la documentación de personas. Ese es el ministerio que emite los pasaportes. Y efectivamente, se rastrearon hasta 10.000 pasaportes que fueron entregados en el consulado de Venezuela en Damasco, en Siria. Una cantidad, por supuesto, desproporcionada con la comunidad venezolana que puede existir en ese país. Y quienes han investigado el tema han llegado a determinar que esos pasaportes terminaron en manos de Hezbollah. Y la presencia de Hezbollah en Venezuela está probada también desde hace bastante tiempo en algunos puntos importantes, pero también por parte de un proyecto político que ha acercado y ha aliado al chavismo al régimen de los ayatolas en Irán y cuya operación irregular, si se quiere, tiene lugar por medio de comandos, por medio de milicias, por medio de organizaciones terroristas como Hezbollah. Efectivamente, la primera noción que tuvimos de la presencia de Hezbollah en América Latina fue en Argentina en ocasión del atentado de la AMIA en el año 94. El general que fue asesinado, ejecutado por la operación de Estados Unidos, su nombre aparece en el legajo judicial, aparece en el expediente. No ha sido imputado, pero ya al analizar la operación llevada a cabo en Argentina en aquel momento, se llegó a la conclusión que el comandante de todos estos grupos era este general Soleimani. Y efectivamente la presencia de Hezbollah está documentada en Venezuela y en otros puntos, la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, la zona franca de Iquique, en Sinaloa. Y eso es un tema cuando decimos una narcodictadura terrorista, bueno, nos referimos a todos estos puntos, a todos estos componentes, donde existe probada
evidencia del involucramiento de Hezbollah en el narcotráfico. Sí. Existe probada evidencia de que Hezbollah lavó platas en América Latina producto del narcotráfico y que luego esas platas terminaron en Líbano. Y eso desde hace bastante tiempo, desde por lo menos 2008, 2009 precisamente. Claro. Esa es la época que coincide con la entrega de pasaportes. Entonces, bueno, esa es la realidad. América Latina tiene hoy presencia de grupos terroristas extrarregionales, además de los regionales ya conocidos como FARC o ELN, y los narcos, los carteles colombianos, los carteles mexicanos. Bueno, también está la presencia de organizaciones delictivas de parte del crimen organizado que son extrarregionales, en este caso Hezbollah. Claro. La pregunta cuando te oigo hablar de esto es hacia dónde camina América Latina cohabitando con estos grupos del terrorismo internacional, ¿no? Que en lugar de tener perspectivas de que pueden ir de salida, al contrario, las evidencias nos muestran que lo que hay es un afianzamiento de su presencia en la región. Sí, y además el crimen organizado tiene como objetivo la captura del Estado, no solamente tiene como objetivo el lucro por medio de ilícitos, sino que además la captura del poder político para poder mantener esos negocios ilícitos en el tiempo. Y eso es lo relativamente nuevo en la región. Por supuesto en Venezuela, donde esa captura cuenta para el Estado venezolano en su conjunto, el Estado nacional, pero lo que vemos desde hace tiempo en México, por ejemplo, es la captura del crimen organizado de los estados subnacionales, como fue en Guerrero, en Veracruz, en Sinaloa, justamente, donde la influencia del crimen organizado en la política es notable, es importante, es seria. Y esa es la estrategia que está llevando a cabo el crimen organizado en nuestra región. Y suena de terror, pero eso es lo que es. Y ha sido probado fehacientemente por muchas personas, por muchos proyectos de investigación que han arribado a conclusiones similares de manera independiente. Sí. Ya sea promovido por gobiernos, promovido por ministerios públicos de gobiernos o por institutos de investigación social de manera independiente. Entonces esa es la realidad. Podemos negarla o podemos aceptarla y tratar de pensar qué es lo que debemos hacer en la región para eliminar esta amenaza. Claro. Exactamente, que constituye una amenaza a la seguridad nacional del hemisferio, ¿no? Claro, evidentemente, pero solo aceptando que un problema es real puede trazarse una estrategia para ir contra él. Héctor, no te quiero despedir sin hacerte una pregunta. Argentina, en el caso de Venezuela, condena lo que pasó en la Asamblea Nacional. Al día siguiente le quita las credenciales que acreditan a la señora Elisa Trota como representante del gobierno interino. Pero le ha dicho a la señora Estela Lugo que se devuelva a la enviada por Maduro porque no la acredita como embajadora. Es decir, ¿qué intenta el gobierno de Fernández? ¿Parecer neutral o qué? Yo creo que intenta encontrar una posición que no tiene, intenta ocultar que tiene una cercanía con Cuba. La hija de la vicepresidenta reside en Cuba, está en tratamiento médico. La vicepresidenta viaja con frecuencia a Cuba a visitar a su hija. Es un dato insoslayable. La hospitalidad cubana no es gratis y se mide en política, en posiciones políticas en la arena internacional. Al mismo tiempo, la ex embajadora del chavismo continúa en Argentina. No la han aceptado, pero no han tomado ninguna decisión respecto a su presencia en Argentina. En realidad no tendría por qué estar si es una diplomática que no ha sido aceptada. Debería regresar a Venezuela de manera inmediata, pero tampoco ha sucedido.
Efectivamente le han quitado credenciales a Elisa Trota, la enviada de Juan Guaidó. Y por un lado critican lo ocurrido en la Asamblea Nacional con Guaidó, la fuerza exhibida por la represión contra los diputados, pero por el otro lado, al día siguiente toman esta determinación con Elisa Trota. Argentina no sabe dónde colocarse, va a tener un escenario regional complicado porque con el nuevo gobierno de Uruguay va a ser más duro frente a Maduro, Brasil, Paraguay, un nuevo gobierno en Bolivia, Chile. Argentina queda aislado en Sudamérica si se queda muy cerca de Maduro. Entonces está intentando enviar señales contradictorias, efectos de no generar por ahora conflictos. Pero está con Maduro, eso está claro, está con Maduro. Sí, sí. Al final del día va a tener una posición afín a la dictadura. No creo que tengamos dudas. Tendrían que demostrarnos lo contrario. Héctor, gracias por acompañarnos como cada martes. Buena tarde para ti. Así es. Gracias a ustedes, Idania. Hasta siempre. Buenas tardes. 5:32 minutos, hora costa este. Rápidamente vamos a una pausa y al regreso hablamos con Adrián Levarón, padre de Ronita Levarón de Miller, asesinada junto a otros 8 integrantes de su familia en noviembre pasado. Ya venimos. Cumplieron ayer 2 meses de la masacre de la familia Levarón en Sonora, en México. Luego del brutal ataque, cientos de soldados fuertemente armados patrullan las carreteras en La Morita y sus alrededores, lo que ha ayudado a los residentes a recobrar un poco la calma. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con ellos recientemente. Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Está con nosotros Adrián Levarón, miembro de la comunidad, padre de Ronita Levarón de Miller, quien fue asesinada junto a otros 8 integrantes de su familia en el mes de noviembre pasado. Señor Levarón, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Recientemente se reunieron ustedes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué les dijo? ¿Avanzan las investigaciones? Pues hay que entender que la importancia, hay que entender a qué fue. Porque en realidad nosotros sí hemos estado ya muy presentes con la Fiscalía y con la CEIDO que le dicen, y con todos los encargados de la Procuración, de la Justicia. Entonces, haz de cuenta que una semana antes se hizo mucho trabajo, entonces él casi nos dijo, pues ya han estado mi gente trabajando en el caso, y fue a darle el pésame a los 3 viudos y a los 20 huérfanos que quedaron después de la masacre de ese 4 de noviembre, donde murieron las 3 madres y 6 de los hijos, y quedaron 20. Entonces él se reunió con los viudos y con las abuelitas que van a cuidar a los huérfanos, y es la realidad. A ver, entonces fue a darle el pésame, y yo estoy contento de que fue, porque él puso no por lo que me dijo, sino por lo que representa, que a la Sierra de Sonora fue un presidente de la República, puso al crimen en jaque. Parece ser que ahorita es el lugar más seguro de México o del mundo. Aquí no se ven ni las moscas. No sé si te ha pasado cuando fumigas tu casa, que todas las cucarachas se van para la otra casa. Así siento que pasó. Aquí no se ven ni los moscos. Entonces, pues qué bueno que vino, porque pasó así. En los pueblos de enseguida nos agradecen mucho. En Janos, el otro día, el que vende burritos y el que vende sodas y eso nos agradeció. Y yo sentí que es porque ya los que les cobraban piso o cuotas se fueron. Así sentí. Muy fuerte. Señor Levarón, ustedes están convocando a una marcha para el próximo 23 de enero y están pidiendo que México les acompañe. Sí, absolutamente. Yo allí invité a través de los medios, agachándome y levantando parte de las cenizas del lugar donde fue acribillada y calcinada mi hija. Tiré las cenizas al aire, invité a México
que me ayudara a retomar esas cenizas y que si viniera a marchar conmigo en búsqueda de un nuevo México, un México que esté listo para lo que sigue. Entonces yo no sé, parece ser que necesitamos agarrarle la cola al problema de la justicia. Tenemos 10 años, nos mataron a Benjamín, mi sobrino, y a Luis Whitmar, seres muy queridos, patriarcas de nuestros lugares, y nunca hemos visto a nadie que pague por esos crímenes. Y tenemos 10 años en esta lucha y luego hacen esa masacre, y aquello yo creo nos preparó para ahorita tener la valentía de convocar a que caminemos juntos. La idea de la marcha es para ver si puede en cada municipio empezar a tomar conciencia de que son responsables de ver quién es su procurador de justicia a nivel local, quién es su juez a nivel local y quién es su policía que les ayuda en lo preventivo a nivel local. Porque como el crimen organizado toma cargos, uno ya no sabe ni quién es el bueno ni quién es el malo. Claro. Entonces, y es parte de la ignorancia de la ciudadanía. Y esta marcha es para ver si podemos elevar la conciencia de esta situación. ¿De dónde va a salir la marcha, señor Levarón? Va a salir de Cuernavaca, en un lugar que se llama La Paloma, o algo así, y como a las 9 de la mañana del día 23, y termina en el Zócalo. Ojalá y como a las 10, 11 lleguemos para que haya oportunidad de dar palabras o llevar un mensaje a los mexicanos y a los mexicanos donde quiera que estén en el mundo. Tú no sabes si aparte de México y en Estados Unidos hay mexicanos para convocarlos de una vez. Hay mexicanos en Colombia. Hay mexicanos en todos lados, señor Levarón. Bueno, a todos esos mexicanos yo les invito a que vengan a marchar, que pueden volar a la Ciudad de México y que se vayan a Cuernavaca, que se traigan su sleeping bag y su casca de campaña y nos vamos a marchar, porque vamos a trasnochar por ahí, vamos a dormir, a ver dónde se nos hace noche para descansar y retomar la marcha. Va a tomar 3 días. 3 noches vamos a tener que estar durmiendo. Claro, y ojalá y vayan voces y ojalá y vayan medios para seguir invitando en cada paso que demos. Claro. En un momento vamos a caminar todos los que estemos ahí con un solo zapato, en memoria de Mackenzie, la que caminó descalza de un zapato algunos kilómetros para ir a avisarle a su familia que sus hermanitos estaban acribillados, sangrando, llenos de tierra, con frío. Y en memoria de ella queremos caminar 1 kilómetro con un solo pie. Y ojalá y se nos hagan pollas y ojalá y sangremos de ese pie así como sangró ella. En memoria y como un recordatorio de la valentía que debemos de tener cada mexicano. Señor Levarón, permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo se sigue adelante, ¿no? Después de haber vivido lo que ustedes vivieron, ¿cómo se sigue respirando cada día? Pues es difícil, pues yo lo hago. A mí lo que me da más fuerza es que me invitas, tú y Jessica y mucha gente que estimo mucho, que me invitan a tomar la palabra en un micrófono para compartir mi dolor. Eso me ayuda mucho, eso me cura mucho, te lo prometo. Compartir el dolor. Y me da fuerzas. Claro. Porque yo sí siento que necesitamos despertar de esta tragedia. Y la tragedia no son las muertes, la tragedia es la impunidad. La tragedia es que ya no puedo mandar a mi hijo a la escuela pataleando la pelota desde mi casa hasta donde va a ir a los estudios. Ya no vivimos en ese México libre en el cual yo viví cuando era niño. Eso es lo que quisiera que pudiéramos retomar, no sé cómo. Ojalá. Yo creo que esa es la aspiración, no suya, sino de cientos de miles de mexicanos
retomar el México donde crecieron, un México que no esté tomado por el crimen organizado y que cobre vidas inocentes a diario. Señor Levarón. Así es. Diga. No, quería agradecerle estos minutos con nosotros. Gracias por estar aquí y pues lo voy a invitar con más frecuencia para acompañarlo, como usted señala, y para darle fuerza. Le mando un gran abrazo y gracias por estar aquí y convocamos a esa marcha que usted está convocando el próximo 23 de enero. Ay, por favor, un abrazo a todo el mundo. Vivan los mexicanos donde sea, pero viva toda América Latina. Un abrazo y un amor a todos los que quieran escuchar mi voz y mi consuelo. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Adrián Levarón, son las... Duro, ¿no? Duro, difícil seguir adelante después de perder una hija en esas condiciones, nietos, la familia. Es muy duro oír y compartir un testimonio como este. Última pausa en la tarde. Regresamos en breve, quédese con nosotros. Todavía queda algo más para compartir. 14 de enero, ya al cierre, se celebra en Venezuela el Día de la Divina Pastora, que es una de las advocaciones marianas con mayor feligresía. Es un día muy importante, se celebra en Barquisimeto, la capital del estado Lara, al centro del país. En un día como hoy, en el que los feligreses se han lanzado a las calles, Maduro arremetió en la asamblea contra la Iglesia Católica y dijo esto. Por eso ustedes jamás vieron al comandante Chávez, ni me han visto a mí, ni miraban a ninguno de los líderes de la revolución manipulando procesiones, ni santos, ¿no? Sobre todo por los curas, por los obispos. Deben aprender a respetar al pueblo católico y cristiano de Venezuela. Deben aprender a respetar la oración sincera del hombre y la mujer humilde, que no quieren que se sigan politizando los púlpitos de las iglesias para hacer política retrógrada, reaccionaria y de derecha. A esto, la verdad que parece que Maduro tuvo un lapsus mental, porque a Chávez lo vimos varias veces. Mañana le busco las imágenes de cuántos santos manipuló en un momento determinado y a cuántas iglesias fue. El presidente interino Juan Guaidó respondió a Maduro desde la ciudad de Barquisimeto, respondió en general a todo lo que ha dicho hoy, y decía lo siguiente, ¿no? Allí en la celebración de la Divina Pastora. Porque creemos en la certeza, en la fe, y yo en todos los venezolanos que están dispuestos a trabajar por el país. Creo que queda muy claro la necesidad del muro que hablaba Monseñor, de resistencia, de fuerza, en paz, de no violencia, pero también del avance, de la fuerza necesaria. De nuevo, la dictadura se quedó sola en 4 esquinas. No estamos en la calle con nuestra gente, acompañando a nuestra gente en fe, en creencia, en que vamos a salir adelante, en que vamos a sanar como país, en que vamos a sanar como sociedad, y que mañana vamos a acompañar a los maestros, porque seguimos en las calles acompañando a nuestra gente. ¿Qué les pido hoy a la Divina Pastora, a todos los venezolanos, a seguir adelante? Bueno, y tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Todo el sacrificio que hemos hecho, que vamos a hacer y estamos dispuestos a hacer, y que lo podemos lograr. La dictadura se quedó sola. La iglesia ha sido muy dura con el régimen en los últimos días. Lo ha sido siempre, pero en los últimos días no reconoce sino a esta asamblea presidida por Juan Guaidó. Otra lideresa de la oposición que estuvo en la procesión de la Divina Pastora fue María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. Escuchemos qué decía ella el día de hoy. Es una fuerza muy cruel y muy oscura. Y muchas veces lo hemos dicho y quizás no nos dábamos cuenta hasta hoy en toda su magnitud. Porque esto es una lucha eminentemente existencial y espiritual. Sí. ¿Bebé quiere abrazarla? Ven, hijo. María Corina, han sido caminos difíciles para Venezuela. ¿Qué sigue a partir de hoy? ¿Qué viene? ¿Qué le dices al venezolano que de repente está de brazos caídos? Aquí no hay nadie de brazos caídos. Aquí hay desde luego mucha
mucha indignación y mucho dolor al darnos cuenta por qué es que esto no ha terminado. Porque esto es un cáncer que va infiltrando y va quebrando, incluso va quebrando gente buena, y eso es lo doloroso. Y frente a esto no hay otra cosa que levantarse más firmes y más claros. Que entendemos, esta es la mayoría, un país de gente decente, un país de gente honesta, de gente de trabajo, que queremos que haya justicia, que se sepa toda la verdad, toda la verdad. Y por eso estamos aquí, y nada nos va a detener. Y yo quiero decirles, es doloroso, es un momento en el que nos ha puesto la vida, el destino y Dios y la Virgen a prueba de lo que somos capaces de hacer. Denle la libertad. El año de la libertad en nombre de Dios. María Corina Machado, Juan Guaidó fueron dos de los políticos que hoy estuvieron allí en la celebración de la Divina Pastora. Como les dije, Barquisimeto, capital del estado Lara, al centro de Venezuela. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Les espero mañana a la misma hora para revisar, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.